Muy bien, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en nuestro módulo número 7 y ya por terminar este curso de especialización en materia de marketing político y campañas electorales, ¿sí? En el cual vamos a certificar a consultores para acreditarlos en la asesoría política. Somos Goberna y en convenio con la Fundación San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estamos acreditándolos. Bien, el módulo del día de hoy que vamos a trabajar se denomina marketing político de guerrilla o cómo ganar con pocos recursos. Vamos a estudiar los métodos no convencionales de las campañas y aquí tengo que decir de que el método de marketing político de guerrilla es un método alterno o alternativo al marketing político convencional y se utiliza solo y solo si es que la organización política tiene pocos recursos. Venga, entonces, dicho esto, vamos a avanzar. Como lo hemos venido diciendo durante todas las clases, Goberna es una compañía especializada en campañas electorales. Nuestro rubro principal es la asesoría de candidatos a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, con el prestigio y respaldo de la Fundación San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estamos desarrollando estos cursos y se ha creado la Escuela de Gobierno. Muy bien, vamos avanzando entonces. Vamos a ir recapitulando tal vez en 2, 3 láminas algo que hemos trabajado ya antes en nuestros primeros módulos. Sobre todo lo que tiene que ver con metodología, porque recuerda, lo que habíamos conversado es que la consultoría política tiene una propia característica metodológica. En el marketing político de guerrilla no deja de cumplirse la metodología. También existe la planificación, la ejecución y los resultados. Es decir, que los grandes pilares metodológicos o los supuestos metodológicos más importantes siguen subsistiendo, a pesar de que su modalidad de campaña es pues distinta. Avanzando entonces y vamos ya yendo al tema. Hay un antecedente importante que yo quiero señalarles y que quiero citar a Mao Zedong, que es un genio en materia de guerra de guerrillas. Bien, él dice o tiene una frase que de pronto puede expresar parte del espíritu de lo que significa la estrategia que vamos a ver en materia de guerra de guerrillas o marketing político de guerrillas. Él dice, el enemigo avanza, nosotros retrocedemos, el enemigo acampa, nosotros merodeamos, el enemigo se cansa, nosotros atacamos y el enemigo retrocede, nosotros acosamos. Bien, pues todas y cada una de estas acciones necesitan o requieren de una organización flexible, ¿sí? Que maneje información de primera mano, inteligencia electoral del competidor y suya, y pueda controlar todo el espectro de forma versátil, flexible, para poder hacer una campaña de movimientos. Ya vamos a explicar un poco dentro de la fundamentación de lo que significa una campaña de movimientos, porque es parte justamente de la teoría del MAC. Bien, mientras que en una campaña tradicional, ¿no? Por ahí nos hicieron algunas preguntas los alumnos y nos dijeron, ¿cómo es esto de que podemos ganar sin necesariamente enfrentarlos? Bueno, es que aquí Henry Kissinger nos da una respuesta que dice algo. En el proceso hemos perdido de vista una de las máximas leyes de la guerra de guerrillas. La guerrilla gana si no pierde. El ejército convencional pierde si no gana. Esto es o significa que una campaña militar articulada con la guerra de guerrillas no necesita necesariamente vencer a su oponente. El solo hecho de no perder es ya un enorme triunfo. Y este es la máxima ley dentro de la guerra de guerrilla, el desgaste, ¿no? Un ejército convencional, al tener tantos hombres, cientos de miles, tantos tanques, pertrechos, tiene o requiere diariamente una enorme cantidad de recursos. El hecho de estar desgastándose en combates que no se pueden terminar ni concluir genera necesariamente una crisis y por ende el fracaso. Y bien, este marketing de guerrilla también se ha aplicado en el campo comercial
con muy buenos frutos. De hecho, estamos dejando en nuestro campo algunas lecturas también interesantes del marketing de guerrilla comercial, que fue preparado para el desarrollo de micro y pequeñas empresas que tiene como fin poder sortear o ganar ciertos nichos importantes en el mercado. Sin embargo, acá tenemos una definición tal vez un poco más precisa y de lo que significa, si te estás preguntando ya a estas alturas, qué es el marketing de guerrilla, ¿ya? Y bien, el marketing de guerrilla es el uso de técnicas de lucha para destruir al enemigo. Esto es, o esto quiere decir que vas a utilizar métodos con pocos recursos para desgastarlo y haciendo que éste cometa errores contra sí mismo. Así, de esta forma, no es necesario que tú tengas tanta fuerza o más fuerza que tu oponente, porque el uso de las técnicas que van a ser no convencionales lo van a desgastar y va a cometer errores que de pronto generen un fracaso. Y el marketing político de guerrillas, que se deriva de toda esta lógica y estos fundamentos, es la consecución de los objetivos del marketing planteado a través de los métodos no convencionales. Esto quiere decir que el marketing político de guerrilla no es más que llegar a los objetivos planteados. Recuerda, no te olvides que en lo que habíamos dicho, utilizando el triángulo, ya, el triángulo del objetivo político entre querer, saber y poder, tienes que obtener cuál es el verdadero objetivo que tienes como organización política. Esto va a generar que tú puedas utilizar un método convencional, como puede ser un método de orientación hacia el producto, un método de orientación hacia la venta, un método de orientación hacia el mercado o un método no convencional, que es el marketing político de guerrilla. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del marketing de guerrilla? Bueno, en primer lugar, debe ser memorable, es decir, digno de ser recordado. Y aquí dejamos este ejemplo del niño del movimiento naranja mexicano, que fue realmente una tendencia mundial en varios países, no solamente de habla hispana, sino incluso de aquellos de no habla hispana, por lo curioso, y el mensaje hizo que el partido, que es el Movimiento Naranja, tenga remembranza nacional e internacional. Debe ser planeada, porque no que sea con pocos recursos significa, en definitiva, que este no sea planificado. Todo lo contrario, ¿ah? Si hay algo de lo que depende la guerra de guerrillas y el marketing político de guerrillas, es que requiere, además de extrema convicción y compromiso, es que requiere también de un alto nivel de estrategia e inteligencia, ya que carece del tercer elemento, que es el elemento del dinero. ¿Recuerdas la fórmula del éxito electoral? El éxito electoral es igual a la convicción por la suma de la estrategia más el dinero. Como careces del dinero, que es un sumando, pero tienes la convicción, tienes que también, como careces de dinero, que es el sumando, pero tienes la convicción, tienes que tener además la estrategia. Por lo tanto, debe ser planeada minuciosa y meticulosamente. Debe ser a su vez medible, que para poder saber si realmente las tácticas y métodos que estás utilizando son o efectivas o de pronto terminan siendo una suerte de bluff. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y vamos a avanzar y vamos a decir que en realidad existen tipos de marketing político de guerrilla, ¿ya? Con esto de tipos de marketing político de guerrilla, vamos a decir lo siguiente. En primera instancia o en primer lugar, tenemos el ambient marketing. ¿Qué es esto, no? Consiste en elegir un espacio público con gran afluencia de público y transformarlo para evitar nuestra publicidad, para enviar nuestra publicidad a través de él. Aquí te tengo el caso, por ejemplo, de Morena, quien utilizó un bus para poder hacer publicidad, y también el uso de ambientes o vallas como el de la democracia verdadera. Ahí te estoy dejando dentro del campus vídeos donde se puede ver o difundir
estos usos de ambient marketing. Pero definitivamente, también te estoy dejando el material del vídeo del movimiento conservador cuando llega el bus de Con mis hijos no te metas a Chile, ya causando gran expectativa e impacto. Aquí el elemento visual no solamente se trata de una valla o un panel paseándose por diversos lados, no, representa o tiene una representación de corte o importancia metafísica. Quiere decir esto de que es algo simbólico de dar una verdadera impresión de un arma secreta en campaña. Bien, ese es el efecto de este ambient marketing con el uso del bus. A su vez, también estamos recomendando, sugiriendo estas herramientas de los flash mobs, que son reuniones rápidas, espontáneas, con cierto impacto, algo así como una especie de piquetes mucho más sofisticados, en los cuales las personas se reúnen, bailan. Por ejemplo, aquí toco el caso del Partido Verde en el año 2000, en la década del 2000, este año 2010, con Mocus, cómo es que comienzan a hacer diferentes flash mobs, haciéndose parálisis y paralizándose y dando una impresión de que son una especie de estatuas y en centros comerciales, en plazas públicas, y esto generó impactos fuertes, ¿ya? Entonces, debo decir algo muy importante aquí, que es que la estrategia, por ejemplo, de Mocus, a pesar de que no es tan moderna, es algo novedosa, pero el impacto que tiene en la calle es altamente viral, y que si esto lo sacas a través de las redes, tiene un impacto para que al final llegue al aire, que son los grandes medios masivos de comunicación, ¿ya? Estos vídeos que te estoy dejando los ejemplos para que los analices son tanto de Bogotá como de Medellín. Fíjate, también te estoy dejando el flash mob de España UP, del partido UPyD, en el cual, que denominado Abre los ojos, comienzan a paralizarse también tapados y aparentemente ciegos, ¿sí? Y viene una persona y le da unos carteles que significan sus propuestas y como que están volviendo a vivir. Ha tenido cierto impacto y impacto importante también en las redes sociales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tú le vas a utilizar con aparentemente 50 o 100 personas impactos que van a tener repercusiones de cientos de miles, ¿ya? ¿Cuál es el hecho? De que tú tal vez no tienes para un panel de que pronto te puede costar $10,000 mensuales, mantenerlo de 5 por 8 o 10 metros, pero sí tienes un equipo de gente que puede realizar impacto permanentemente, tal cual se puede ver en Medellín con el Partido Verde, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando entonces y decimos de que está también el tema de la publicidad encubierta. Y aquí nosotros queremos tocar un caso que es el de Venezuela, el de México y el de los Estados Unidos, pero además estamos dejando aproximadamente unos 6 o 7 vídeos de casos de esto. Te dejo el de Venezuela, donde los artistas callejeros comienzan a apoyar a Capriles, ya en contra de Maduro. Te dejo el de México, donde las celebridades apoyan a AMLO indirectamente al atacar al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Y te dejo el vídeo donde Taylor Swift apoya directamente a Donald Trump y Black Eyed Peas apoya directamente a Obama, ¿no? Entonces, estos casos también, que una hispana muestra su apoyo a Donald Trump, estos casos también son muy interesantes porque de pronto la publicidad encubierta, soterrada, cada uno de los espectros, los nichos políticos van a buscar llegar a los actores culturales, artísticos, los cuales tienen o gozan de una muy fuerte legitimidad dentro de la opinión pública, ¿no? La idea es arrastrar y generar tendencia. Otro de los elementos que se utiliza dentro del marketing político de guerrilla, que son los contenidos virales, ¿ya? Son elementos o piezas gráficas o audiovisuales que pueden estar entre memes, videomemes, ¿no? Intentan crear un video que prácticamente genere una tendencia o un levantamiento. Es como una especie de spot brillante o genial que termina levantando, erigiendo al partido, ¿ya? Entonces, vayamos ya aterrizando en los principios del marketing de guerrilla. Primero, hallar un segmento del mercado lo suficientemente pequeño para defenderlo.
2. No importa cuánto éxito se logre, nunca hay que actuar como el líder, a pesar de que estés ganando. 3. Tienes que estar preparado para retirarte apresuradamente ante una noticia de último minuto. Recuerda que el principal mecanismo a través del cual se trabaja en la estrategia del marketing político de guerrilla es el movimiento, como vamos a ver a detalle, el uso de diferentes formas o tipos de estrategia que te van a permitir articularte y de pronto te van a también permitir defenderte, porque si te conviertes en alguien muy fuerte, ya no puedes utilizar, o es mucho más complejo porque te vuelves vulnerable, utilizar las herramientas del marketing político de guerrilla. ¿Cuáles son pues estas características? En primer lugar, es permanente. El marketing político de guerrilla no solamente trabaja en épocas electorales, todo lo contrario, tiene también un trabajo permanente en épocas no electorales. Es indirecto porque utiliza mecanismos sorpresa. Por ejemplo, vas a ver en el vídeo de Mocus en el que la gente está como petrificada en un centro comercial, pero bueno, ahí la sorpresa está en que las personas no tienen ningún distintivo partidario y que a la voz y al unísono del líder se sacan toda su ropa y terminan estando disfrazados del color verde que es el polo publicitario. Ahí está el factor sorpresa, el factor que termina generando el impacto y es de baja intensidad porque no tiene pues no es producción de cine, no es cadena nacional de impacto, no, es de baja intensidad, pero va socavando y generando triunfos y batallas, aunque pequeñas, significativas. ¿Ya? Entonces la evolución del marketing de guerrilla ha ido pues cambiando y mutando y de hecho ha ido tomando de diversos insumos. Como tú puedes ver aquí en la lámina, yo ya he explicado antes en el módulo 1 sobre los fundamentos de la estrategia política, sobre el marketing orientado hacia la ideología, el marketing orientado hacia la venta, el marketing orientado hacia el mercado. Aquí también expliqué que Ollanta partidario o candidato a la presidencia y presidente, se volvió o se convirtió de completamente ideológico a más o menos ideológico, a sin ideología. Ya estos son la primera, segunda y tercera generación de marketing, siendo que el marketing de cuarta generación sería el marketing político de guerrilla y puede utilizar los tres tipos de modalidades de campaña, mientras que si utilizas el MOP, que es la orientación hacia el mercado, no podrías utilizar el POP, que es la orientación hacia el producto o la ideología, porque son metodológicamente incompatibles. Por eso es que hay partidos que, por más que desean cambiar su modus vivendi, su idiosincrasia de ser estrictamente ideológicos, no pueden utilizar una estructura de mercado. Igual los de mercado no pueden aplicar métodos de adoctrinamiento, por más que creen que es algo definitivamente necesario y bueno en una organización política. Bueno, entonces nos damos cuenta y comenzamos a ver de que el marketing político de guerrilla tiene un elemento vital, ¿ya? De hecho, más adelante vamos a ver qué tan importante es este insumo, pero la importancia de segmentar, aterrizar o achicar el terreno. Cuando nos movemos en un entorno político complejo, hay que tener en cuenta que cada mercado político puede ser totalmente diferente y la situación relativa a cada contrincante puede variar, incluso de forma dramática. Por lo tanto, nosotros consideramos de que la inteligencia electoral en el marketing político de guerrilla tiene que ser de avanzada. Esto es decir, que tiene que necesariamente utilizar Big Data, procesamiento de datos, de grandes cantidades de datos, microsegmentación y microtargeting para poder tener la ventaja de hablarles exclusivamente a los nichos a los cuales se trabaja. Un perfil de un candidato conservador con el perfil de al menos un 10 o 20% de todos los votos cristianos y conservadores tiene una enorme ventaja y su enorme ventaja radica en que conoce ese nicho. Lamentablemente, los candidatos conservadores, por ejemplo, en América Latina, no han hecho un estudio de los datos del voto conservador. Esto es porque normalmente un estudio podría tardar medio año hasta un año y como no gusta
o no les gusta, no les agrada invertir en análisis, se las dan de prácticamente champa en las campañas electorales, ¿no? Pero en realidad este no es un defecto propiamente del voto conservador o cristiano, de hecho es un defecto de casi todas las organizaciones políticas, y digo casi todas porque en realidad sí hay algunas que utilizan bien los datos, ¿no? La microsegmentación es saber llegar al nicho, tanto el propio como el del enemigo, y de los enemigos del enemigo, para poder llegar y poder lanzar campañas que muestren las debilidades del enemigo de una forma completa y transparente, ¿no? Y como aquí decíamos, pues, el tema de segmentar y encontrar el terreno, Clausewitz decía, gana quien define el campo de batalla. Fíjate qué importante o qué importancia mayor tiene y debe de tener en el campo de la estrategia política el que tú seas quien define el terreno donde vas a luchar. Pues de eso se trata el marketing político de guerrilla, de hacer que el enemigo compita en una zona en la que no estás acostumbrado y en el que tú tienes la mayor fortaleza, porque él puede ser muy fuerte, pero tú eres quien domina y porque tú definiste el campo de batalla, ¿ya? Y fíjense, así como lo habíamos mencionado, cada tipo de orientación en estrategia política tiene un fin. La orientación hacia el producto o la ideología va hacia la conquista del voto duro, la orientación hacia la venta va hacia la conquista del voto blando, la orientación hacia el mercado o la inteligencia va hacia la conquista del voto flotante, mientras que la guerrilla abarca las tres orientaciones. Quiere decir que puede jugar estrategias múltiples, paralelas o consecutivas. Esto es muy importante porque el grado de flexibilidad va a permitir que el estratega tenga mucho mayor campo de acción, ¿ya? Y aquí hacemos recordar un poco sobre cómo es pues que la orientación hacia el producto se enfocaba en la ideología, la orientación hacia la venta se enfocaba en la publicidad y con un poco de ideología, la orientación hacia el mercado se centraba estrictamente en la inteligencia electoral y el estudio de mercado, mientras que el MAC, que es el modelo de acción de movimiento o marketing de guerrilla, el modelo de acción de campaña se aplica al marketing político de guerrilla, y acá tenemos una cita ya de Goberna, quien ha desarrollado esta investigación inédita, dice, el marketing de guerrilla introduce el concepto de movimiento, fíjate qué importante, de movimiento, el concepto de movimiento faculta a la organización política múltiples conductas, permitiendo a una organización hacer uso de las tres formas del comportamiento de Leach-Marshall. Fíjate lo que habíamos conversado en Fundamentos, habíamos dicho que la orientación hacia la ideología no podía ser orientación hacia el mercado porque eran mutuamente excluyentes, ¿no? Mientras que la orientación del marketing político de guerrilla le faculta la categoría o el concepto de movimientos, le faculta ya hacer tres formas de comportamiento. Es como decir que el ideológico tiene una conducta o una personalidad, el de la venta tiene una conducta o una personalidad y el del mercado tiene una conducta y una personalidad y no pueden mezclarse, mientras que el guerrilla sería un múltiple personalidad, o sea, puede variar usando diferentes aspectos, ¿ya? Por eso dice que le faculta a la organización política hacer uso de las tres formas de comportamiento: la ideología, fíjate, la ideología, la publicidad, ¿ya? Fíjate, la inteligencia, ¿no? En base a una permanente expansión de audiencias, o lo que hemos denominado nosotros expanding targets, que es ir creciendo en base a nichos para que después estos generen interconexiones que generen un crecimiento o un impacto mucho más alto, ¿ya? Por eso es que en el marketing político de guerrilla, decidir la estrategia es la mitad del triunfo. Fíjate, quien define el terreno gana la batalla y decidir la estrategia es la mitad del triunfo. Recordemos estas dos frases porque van a ser vitales para las conclusiones operativas. Entonces, entre los conceptos del marketing político de guerra, tenemos 4 categorías, formas de lucha o 4 formas dependiendo de los 4 tipos de actores políticos. Por ejemplo, la posición del más fuerte es cuando un partido político está en gobierno y desde ahí busca una reelección, porque evidentemente controla los recursos públicos, ¿ya? La posición de ataque, señalan los analistas, de que tiene que tener
3 veces mayor capacidad económica y 3 veces mayor capacidad de militantes quien está al ataque. Después tiene la posición de flanqueo, que son las ONGs o organizaciones que participan en una contienda electoral de forma aparentemente indirecta, pero que también buscan una tajada de poder, ¿ya? Porque el activismo, como hemos dicho, tiene su propia agenda. Después tienes a los métodos no convencionales, que son la guerrilla, que normalmente se dice que tiene que ser 4 veces o 5 veces mucho más inteligente y tener 5 veces mayor convicción que una organización de defensa que de pronto la gente está ahí por obtener un trabajo o algo. ¿Ya? Vamos avanzando y estas son, ¿no? La del ataque, que necesita una superioridad de 3-1. La de la defensa, que es la más fuerte de las posiciones, es cuando eres gobierno. El flanqueo son los ataques sorpresas e inéditos. Y la guerrilla, que es el método camuflado o cómo ganar con pocos recursos. Entonces aquí vamos al principio de la fuerza, ¿ya? Que la organización política más fuerte siempre es la que vencerá. Y vamos ya a los casos específicos. Marketing político a la defensiva, cuando eres gobierno. Si tú eres gobierno, entonces es necesario que apliques esta metodología, ¿ya? Con 3 principios lo voy a detallar. Principio 1, solo quien tiene liderazgo en el mercado tiene la opción de jugar a la defensiva. Solo quien tiene liderazgo en el mercado político puede jugar a la defensiva. La mejor estrategia defensiva es tener el valor de atacarse a uno mismo. Quiere decir, creas una competencia falsa o una oposición falsa con la finalidad de que la gente piense, ah, sí, en efecto, lo están atacando, ¿no? Tercero, los movimientos enérgicos de la competencia deberían ser bloqueados siempre. Es decir, cuando la competencia o el ataque intente hacerme daño, debe ser completamente neutralizado. Entonces, después viene la estrategia defensiva, tiene sus 3 elementos, que es bloquear los ataques de los adversarios, reiterar el mensaje y reiterar un mensaje desde el gobierno, reiterar el mensaje desde el gobierno, el punto número 2, ¿ya? Y por último, recoger una fortaleza del adversario y hacerla propia. O sea, quitarle la habilidad al adversario y volverle a tu propia habilidad. ¿Ya? Ahora sí vamos al marketing de guerra ofensivo. ¿Y cuál es el marketing de guerra ofensivo? Lo habíamos dicho, es el partido que no está en el poder, pero que tiene por su poder una alta probabilidad de llegar a él. El principio 1, porque este también tiene principios, en principio 1, la principal consideración es conocer la fuerza de la posición del líder. La principal consideración es conocer la fuerza de la posición del líder. Conoce su fuerza, conoce al líder del mercado político, conoce el gobierno. Principio número 2, hallar una debilidad en el punto fuerte del líder y atacarlo. Hallar una debilidad en el punto fuerte del líder y atacarlo. O sea, atacar esa debilidad, porque evidentemente estudiaste sus fortalezas. Y el tercer principio es, el ataque que lances debe lanzarse sobre un frente tan estrecho como sea posible. O sea, tipo el paso de las Termópilas. No puede ni debe haber opción de quiebre, porque recuerda que te estás enfrentando con el que está a la defensiva y que es un monstruo. Controla los recursos del Estado, controla todo el poder de las organizaciones y cada una de sus actividades puede terminar en fracaso o quiebre total para ti. Porque a pesar de que tú en este terreno eres fuerte, tienes recursos, tienes todo, el otro controla la legalidad, la publicidad estatal y todos los insumos para destruirte. Entonces, si estás a la defensiva, centrarse en el rival, céntrate en él, focaliza el ataque, centra el ataque, ¿ya? E insiste y golpea hasta que destruyas. Entonces, ahora vamos al marketing político de guerra por flanqueo. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al marketing político de guerra por flanqueo? ¿Ya? Del uso político estratégico de las ONG, de los movimientos activistas pseudo neutrales, en realidad operan políticamente a través de atajos o flanqueo, ¿ya? Digamos que sería una especie de caballería númida que llega como sorpresa para poder al último salvar en el ataque. Por eso es que casi todos los colectivos, ONGs o fundación terminan apoyando a un partido directamente, ¿ya? Entonces aquí hay 3 principios si tú eres una ONG. Un movimiento de flanqueo adecuado debe efectuarse dentro de un área que no esté en disputa. Recuerda y nunca lo olvides, tú no haces campaña electoral,
Tú no tienes poder electoral, tú apoyas indirectamente. Por eso es que tú no discutes votos, porque son los votos los que están en disputa. Punto 2, principio número 2. La sorpresa táctica tiene que ser un elemento importante del plan. ¿Ya? Mira, fíjate, te digo algo, en realidad el fin del flanqueo es simplemente atacar al enemigo de quien es tu aliado. Ese es el trabajo que hace este tipo de organizaciones. Y por eso es que el principio 3 dice, la persecución es tan importante como el ataque mismo. Quiere decir que no puedes dejar cuando ataques a tu adversario. Fíjate en los movimientos del Noa Keiko, en el caso de Perú, los movimientos del Noa Keiko no la dejan a pesar de que ya estar presa, su papá preso, su bancada desbaratada y ya no tener partido. No lo van a dejar porque estas organizaciones su fin es atacar y destruir. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando. Entonces decimos que la estrategia de flanqueo también tiene 3 elementos. Su tema principal, que es su agenda propia, porque los movimientos activistas tienen una agenda propia, ¿sí? El conectar este tema con todos los demás, es decir, ser un articulador de la sociedad civil y reiterar, desarrollar y explicar y ejemplificar a la sociedad educando y adoctrinando. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, el principio de la guerra de guerrilla. Ahora sí vamos a los 3 elementos que de pronto nos van a permitir comprender. Porque estos 3 elementos anteriores ya son formas de lucha en las cuales tú tienes muchos recursos. Cuando eres defensa, eres gobierno, o tienes muchos recursos, eres ofensiva, o cuando eres flanqueo, también tienes recursos. Pero cuando tienes escasos recursos, tienes que utilizar esta estrategia, este método no convencional. El primero, hallar un segmento del mercado cuando lo suficientemente pequeño para defenderlo. Encuentra tu nicho, encuentra dónde vas a ganar, piensa en ese momento y señala el territorio donde vas a ganar, ¿no? Muchas veces el territorio no necesariamente es físico, también puede ser virtual o digital. 2, no importa cuánto éxito se logre, nunca hay que actuar como líder, no actúes como líder, entiende que eres frágil, tus éxitos incluso podrán ser pírricos, tienes que apuntar en un otro momento, ¿ya? Principio número 3, estar preparado para retirarse ante cualquier imprevisto. Nunca olvides que tú juegas una estrategia de movimientos. ¿Qué significa esto? Lo repito, la facultad de poder tener mayor flexibilidad estratégica en campaña. Y bueno, la guerra de guerrilla también tiene sus 3 insumos, ¿no? Acción e impacto, sintetizar y concretar y escenificación, ¿ya? Entonces, el marketing político de guerrilla está también muy asociado a las técnicas de espionaje o robo de información para ataques, porque recuerda lo siguiente, ¿ya? Recuerda lo siguiente. La organización que utiliza las herramientas de marketing político de guerrilla es la organización que tiene mejor manejo de la información del entorno, del terreno, del enemigo y de sí mismo. No tiene todas las potencialidades, pero sí tiene la mejor información, ¿no? Necesita saber de todo en todo momento la guerrilla, lo que el enemigo hace, dice, piensa. La información es vital y en una campaña electoral los partidos deben conocer en qué situación se encuentra el contrincante y dónde poder atacar, ¿no? Entonces vamos a hablar de la propaganda negra, que de hecho es ilegal, pero muchas veces las utilizan las organizaciones políticas con la finalidad de desbaratar a sus oponentes, ¿ya? Y por otro lado está la propaganda gris, que son los bluffs, el uso de troll, los fake news, métodos de ataque más no ilegales, pero sí subrepticios o solapados y de forma indirecta, ¿ya? Ahorita vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de una técnica de contaminación que se llama push-pull. Estoy dejándote ahí el caso de los usos de los push-pull en México con las encuestadoras ficticias. Son encuestadoras de manipulación donde te hacen preguntas dirigidas para que desacreditar a un candidato, ¿sí? Normalmente este método trabaja con servidores extranjeros para que no sean detectados, número uno. Número dos, nunca da la referencia o da una referencia falsa, pero tiene toda la forma de ser una encuesta real y trabajando con software, cosa que a la máquina no pueden decirle nada, ¿no? Bien, estas son las características del push-poll. Se realiza la encuesta en fechas cercanas a las elecciones para manipular las tendencias, ¿eh? El número de encuestados es muy grande. O sea, normalmente los encuestados se toma una muestra con la finalidad de poder
extrapolar o inferir de esa muestra. En este caso no, es demasiado grande porque su fin en realidad es propaganda de ataque, ¿no? Las preguntas son siempre negativas. Por ejemplo, ¿no? ¿Apoyaría usted la candidatura de este candidato que está sentenciado por narcotráfico? ¿Apoyaría usted la candidatura de tal candidata feminista que asesinó a su amiga feminista, etcétera, ¿no? Entonces, se mantiene en el anonimato el nombre de la organización que realiza la encuesta, o sea, un nombre falso, ¿no? Muy bien, vamos a ir avanzando. Y acá también ya habíamos comentado el tema de los fake news, ¿no? La propaganda gris. ¿Por qué es importante emplear el marketing político de guerrilla? ¿Ya? En primer lugar, tienes que entender, independientemente si tengas los recursos, porque puede ser que tú tengas los recursos de campaña. Tienes que entender que el mercado está en constante cambio. La gente olvida rápido. Tu competencia no se rendirá. El marketing fortalece tu identidad. El marketing permite mantener y obtener electores. Por lo tanto, conocer un método no tradicional o no convencional de pronto puede sumar mucho a tu propia estrategia convencional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, damos dos ejemplos del principio de la fuerza, donde es quien realmente tiene el gobierno, ¿sí? Los principios de la fuerza, aquí quien tiene el gobierno, aquí quien es candidatos, ¿ya? Y bueno, partidos que han elegido el marketing de guerrilla con presupuesto bajo, ¿no? Son Partido Popular, Podemos, UPyD, Izquierda Unida, ¿no? Ahí está la fuente. Y han tenido resultados interesantes, ¿no? Han tenido resultados interesantes, ¿no? Rango de participación de 4 millones, el PSOE, de 4 millones, ¿no? Partido Popular, ¿no? De Podemos 345.000, ¿no? De Ciudadanos 4 millones, ¿no? Y 2 millones de Vox, ¿no? Acá tienen un ejemplo del uso del marketing político de guerrilla, ¿no? De los países nórdicos, queriendo llegar a los jóvenes que usan skaters, ¿no? Y bueno, aquí te presento y te lo estoy dejando dentro del aula virtual, en el campus, el partido de la red, cómo es que lleva de forma creativa, ¿no? Está llevando un caballo de Troya, diciendo de que el caballo de Troya contiene pues las ideas a través de los cuales van a vencer al sistema, ¿no? Y bueno, una de las organizaciones que utiliza mejor el marketing de guerrilla es Greenpeace, ¿no? Acá hay una lámina en la que ellos fueron demandados y denunciados por el Estado peruano por prácticamente dañar un patrimonio de la nación, ¿no? Pero ahí abajo también en Macri ponen como ustedes pueden ver, un letrero, ¿no? En contra de la deforestación de los bosques. Pero ahí algunos críticos dicen que su sistema es tan bueno que hubieran podido incluso poner una bomba, ¿no? Porque, o sea, eso es completamente ilegal. Pero el impacto que tiene Greenpeace, estoy dejando ahí los casos que ha hecho en el mundo, es impresionante. Tienen todo un comando de operaciones, ¿ya? Todo un comando de expertos, de fuerzas especiales, helicópteros, lanchas, o sea, son completamente disruptivos y guerrilleros propiamente dicho, ¿no? Sobre algunos casos políticos, ¿ya? Por ejemplo, en el Perú, ¿sí? La Fuerza Popular en el año 2018 era la defensiva, mientras que el ataque era, pues, Julio Guzmán. ¿Sí? Digo defensiva Fuerza Popular en el 2018, a pesar de no ser gobierno, porque pues tenía mucho más peso que el presidente, ¿no? Sin embargo, Martín Vizcarra se convirtió en la defensa al tener un liderazgo que logre vencer a sus enemigos Fuerza Popular y el APRA, ¿no? Posición de ataque ha sido Podemos, también APP podría decirse, y el Partido Morado. Aquí está una posición de ataque impresionante. En realidad, el FREPAP, como lo ven aquí, y Antauro son una posición de marketing político de guerrilla, mientras que Acción Popular y la ASI son ataque, ¿no? La posición de flanco en el Perú en esta última campaña ha sido pues los movimientos pro vida, o si no los movimientos feministas, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos terminado, ¿ya? Vamos a dejar este trabajo aplicativo, ¿ya? En este trabajo aplicativo, ¿sí? Le voy a decir que diseñen una estrategia no convencional de marketing de guerrilla política, elegir el terreno, no lo olviden,
¿no? Donde lucharás en tu campaña, donde tengas oportunidades de ganar, tierra, redes, donde lucharás, ¿no? 3. Elige 5 técnicas no convencionales dentro del campo de acción: Flash Mood, movilización de voluntarios Canvasser, Ambient Marketing. Elige ya tú cuáles crees, ¿no? Elige también técnicas de campaña de contraste o ataque, desgaste, campaña de caos, y utiliza artistas para poder ser intermediarios. Bien, esta tarea se va a agregar, este es el 7º módulo, ¿sí? Bueno, terminamos diciendo, tu campaña, no dejes tu campaña en manos de improvisados. Contacta con profesionales, ¿no? Somos Goberna. Muchas gracias.